Buenos días, hoy vamos a exponer fármacos con efectos sobre el sistema respiratorio y antihistamínicos, conformado por Diana, Luz Uriaga, Thais Fajardo, Jennifer Hidalgo y mi persona Isabel Espinosa. Empiezo con los broncodilatadores. Estos son capaces de relajar el músculo liso de las vías respiratorias. Su uso clínico, primero, en la enfermedad que se pretende tratar, el componente motor broncoconstricción tiene un papel significativo, y segundo, este componente motor es de naturaleza reversible e influenciable por fármacos relajantes. Categorías farmacológicas que demostraron eficacia clínica: simpaticomiméticos, beta 2, los fármacos antimuscarínicos y los mesilxantinas, que voy a hablar más adelante. Agonistas beta 2 adrenérgicos. Estos se subdividen en beta 1, beta 2 y beta 3, relacionados con el metabolismo lipídico intracelular. La estructura química de estos beta 2 es un dímero compuesto por subunidades de naturaleza proteica que posee 413 aminoácidos y un peso molecular de 90 kilodaltons. Estos receptores beta 2 en el músculo, se encuentran en el músculo liso, las vías respiratorias, especialmente periféricas. También existen en el epitelio, en la pared alveolar, las glándulas submucosas, el músculo liso vascular pulmonar, células con capacidad de liberar mediadores, ganglios y también las terminaciones nerviosas postganglionares colinérgicas. El mecanismo de acción de estos beta 12 a nivel molecular está por una serie de pasos, en el cual se empieza con los agonistas con afinidad y eficacia que van a ligar al receptor beta 2. Segundo, van a formar la formación del complejo receptor agonista, se une e interactúa con una proteína G. La subunidad alfa puede ser estimuladora o inhibidora, lo que va a determinar que la proteína G sea G estimuladora o G inhibidora. La constitución del complejo receptor agonista proteína G va a facilitar el desplazamiento del guanosindifosfato por el GTP e interacción con la subunidad catalítica de la adenilciclasa, que se activa y promueve la conversión de ATP en AMPS. Intracelular es el segundo mensajero y va a activar a una proteicinasa dependiente del AMPC, y la fosforilación de varias proteínas intracelulares pueden producir una reducción de calcio citosólico, y esto va a contribuir al efecto relajante sobre el músculo liso, tejido muscular liso. Clasificación. Estos se van a clasificar en 4, que los no selectivos beta 1 y beta 2, en el cual dentro de esta familia se encuentra la isoprenalina, adrenalina, exoprenalina y efedrina. Selectivos beta 2, que van a ser de corta duración de acción: el salbutamol, terbutalina, fenoterol, orciprenalina, carbuterol, procaterol y reproterol. Selectivos beta 2, que son de larga duración de acción: el salmeterol, formoterol, bitolterol y bambuterol. Y por último, los selectivos beta 2 de ultra larga duración de acción: el indacaterol, el carmoterol, vinlanterol, olodaterol y abediterol. Las vías de administración y dosificación. Empezando por la vía inhalatoria, es la vía de elección para administración, es la inhalatoria en forma de aerosol dosificador presurizado. Las catecolaminas tienen un comienzo de acción muy rápido, que va a tener un efecto máximo en 5 minutos, pero una corta duración de acción de 30 minutos a 2 horas.
Las no catecolaminas, su comienzo de acción es rápido, de 5 a 15 minutos, el pico de respuesta en 1 a 2 horas y la duración de acción va a ser mayor a 3 a 6 horas. Las dosis de salbutamol como el broncodilatador por vía inhalatoria es en los adultos de 1 a 2 inhalaciones cada 4 horas y las formas de administración por vía inhalatoria también se las puede mencionar a la nebulizador, espaciador e inhalador de polvo. Vía oral y parenteral. Este se va a absorber solo el 10% de la dosis administrada. El tiempo en alcanzar la concentración máxima es de 2 a 4 horas y la semivida plasmática varía entre 3 y 8 horas. Los principales inconvenientes de esta vía oral son la elevada incidencia que va a tener de varios efectos secundarios y la necesidad de administrar 3 o 4 tomas diarias, razón por las cuales no se suele utilizar en la clínica. Las dosis oral de salbutamol en los adultos es de 2 a 4 miligramos 3 a 4 veces al día. En los niños de 6 a 11 años de 2 miligramos de 3 a 4 veces al día. Y en los niños de 2 a 5 años de 0,1 miligramos por kilogramos en 3 veces al día. Las formas agudas graves de asma van a requerir la administración parenteral de simpaticomiméticos beta y actualmente el único agonista beta 2 adrenérgico aprobado en la ficha técnica para su administración por vía oral es el bambuterol. Los efectos adversos que vamos a encontrar son palpitaciones, taquicardia con menor frecuencia, arritmias cardíacas, nerviosismo, insomnio, cefalea, temblor fino, calambres musculares e hipopotasemia. El fenoterol parece tener más repercusión cardíaca que otros ya mencionados beta-2 adrenérgicos y deben usarse con precaución en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, hipertensión, tirotoxicosis y diabetes. Antimuscarínicos. Existen varios tipos de receptores muscarínicos en el pulmón, M1, M2 y M3. Dentro de las M3 se encuentran presentes en el músculo liso de las vías respiratorias y son responsables de la broncoconstricción colinérgica. El receptor presináptico de los terminales colinérgicos ha sido identificado como M2 y el situado en los ganglios colinérgicos como M1. Este receptor M2 presináptico modulador de la liberación de la acetilcolina en la terminación nerviosa y los receptores M2 postsináptico opone o equilibra la actividad relajante que resulta de la activación de los receptores beta-2 adrenérgicos y así constituyen un entrecruzamiento entre receptores. La presencia de receptores muscarínicos en el músculo liso vascular pulmonar, las glándulas submucosas, los mastocitos y también otros tipos celulares. El mecanismo de acción. Bueno, la liberación de acetilcolina controlada por los receptores M2 por las fibras nerviosas va a dar lugar a la estimulación de los receptores M3, lo cual así va a producir una señalización intracelular que va a incluir la activación de la proteína G9, seguida de la activación de la fosfolipasa C beta 1. La liberación de calcio citosólico libre va a promover la activación de calmodulina dependiente, dando lugar a la contracción y así va, después de esta fosfolipasa, la activación de la fosfolipasa C beta 1 va a activar los receptores del IP3 en el retículo sarcoplásmico que va a liberar el calcio al citoplasma para producir la contracción del músculo liso bronquial. Ahí sí va a liberar la liberación de este calcio citosólico libre, va a promover la activación de calmodulina dependiente, dando lugar a la contracción. Se consigue una mayor potencia broncodilatadora y menor tasa de reacciones adversas derivadas del antagonismo de M2 en tejidos no pulmonares. Clasificación.
se dividen en dos, en anticolinérgicos de corta duración de acción y los de larga duración de acción. Dentro de los anticolinérgicos de corta duración se encuentra el bromuro de ipratropio y la dosis inhalatoria es de 40 microgramos aplicados de 3 a 4 veces al día. Mientras que los de larga duración de acción se encuentra el bromuro de tiotropio, bromuro de aclidinio, bromuro de glicopirronio y mejora en el tratamiento broncodilatador. Estos de aquí van a mejorar en el tratamiento broncodilatador del asma y la EPO, debido a su constante de asociación con el receptor M3. El bromuro de tiotropio se administra en dosis de 10 microgramos por vía inhalatoria una vez al día. El bromuro de aclidinio se administra en dosis de 322 cada 12 horas. Dosis nocturna. Las dosis nocturnas van a dar una mejor protección broncoconstrictora, en especial a los pacientes que tienen asma. Es hidrolizado rápidamente por las esterasas plasmáticas, lo cual su exposición al sistema es nula y va a ser muy seguro. El bromuro de glicopirronio para el tratamiento de POC y administrado en dosis de 55 una vez al día por vía inhalatoria. Siguiente, por favor. Dentro de los efectos adversos, las reacciones adversas observadas son más de tipo anticolinérgico y entre estos se encuentran sequedad de boca, alteraciones de la motilidad gastrointestinal, como vómitos, estreñimiento o diarrea, cardiovasculares y respiratorias, como taquicardia, palpitaciones, cefalea, mareo, tos y faringitis. Metilsectinas. El mecanismo de acción de estas, la inhibición no selectiva de las fosfodiesterasas, de los nucleótidos cíclicos y guanosin monofosfato cíclico, con el consiguiente aumento intracelular de estos dos. Las concentraciones plasmáticas terapéuticas, el efecto broncodilatador de las teofilinas inhibidores, disminución de la permeabilidad vascular y de la contractilidad diafragmática. En concentraciones terapéuticas, aumenta la apoptosis de células inflamatorias e induce la actividad de histona, inhibiendo la expresión de genes inflamatorios. Teofilina y tratamiento a largo plazo. Monitorización de los niveles plasmáticos. El rango terapéutico es muy estrecho, de 10 a 20 microgramos sobre mililitro. En algunos pacientes el efecto terapéutico es ya evidente con 5 y por encima de 20 puede haber más de broncodilatación, pero la incidencia de efectos adversos hay que tomar en cuenta porque es muy importante. Efectos adversos se los divide en 3 áreas, como el aparato digestivo, que va a causar náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, irritación gástrica. Sistema cardiovascular, taquicardia, arritmias. Y sistema nervioso, excitación, insomnio, cefalea, acúfenos y convulsiones. En ancianos es más sensible a estos efectos adversos y en niños existen también anomalías de conducta y además retraso escolar.
Dosificación. Por vía oral habitual hay que comenzar con una dosis mínima y aumentarla según los datos clínicos y cinéticos de modo gradual, a intervalos de 2 o 3 días hasta alcanzar el efecto deseado. Dentro de un esquema, la dosis inicial está que es de 16 miligramos kilogramos al día, máximo hasta 400, distribuido de 3 a 4 tomas, con intervalos de 6 a 8 horas para los preparados de absorción rápido. 12 miligramos kilogramos al día, igual máximo 400, repartidos en 2 a 3 tomas con intervalos de 8 a 12 horas para los preparados de acción retardada. Dosis de mantenimiento en niños menores de 9 años es de 24 miligramos kilogramos día, dentro de 9 a 12 años es de 20 y de 12 a 16 años es de 18 miligramos kilogramos día. En personas mayores de 16 años es de 13 miligramos kilogramos día, máximo hasta 900 en adultos, 12 horas con preparados de acción retardada u 8 horas con preparados de absorción rápida. En niños menores de 1 año la dosis individualizada suele situarse en torno a 1 a 2 mil kilogramos cada 8 o 12 horas, y asimismo hay que tomar en cuenta y controlar los niveles plasmáticos. Dentro del uso intravenoso, pacientes con asma aguda grave que no responden a simpaticométicos beta 2 o corticoides intravenosos. La dosis inicial es de 5 a 6 miligramos kilogramos por vía intravenosa lenta dentro de un lapso de tiempo de 20 a 30 minutos. Se reduce la dosis a la mitad si el paciente ha recibido teofilina de 12 a 24 horas antes. Aminofilina por vía intravenosa de 1 a 9 años 1 miligramo kilogramo hora. De 9 a 16 años 0.9 miligramos kilogramo hora. En un adulto sano y no fumador es de 0.5 miligramos kilogramo hora. Un paciente fumador es de 0,8 miligramos kilogramo hora. Pacientes con EPOC de 0,4, y los pacientes con insuficiencia cardíaca o hepática es de 0,25 miligramos kilogramo hora. Bueno, ahora le voy a hablar de los corticoides. Estos van a proteger las estructuras oculares de las alteraciones que acompañan a la respuesta inflamatoria, fundamentalmente la cicatrización y la neovascularización, actuando de forma inespecífica frente a cualquier etiología infecciosa, alérgica, autoinmune o traumática. La vía tópica suele ser suficiente en las inflamaciones de párpados, conjuntiva, córnea, iris y cuerpo ciliar. Los efectos de los corticoides aplicados de forma tópica no solo dependen de la potencia del preparado, sino también de estos factores que voy a mencionar. La capacidad de penetración corneal, que varía en función de la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Escaso poder de penetración se encuentra el cortisona, hidrocortisona y medrisona. De poder intermedio está la prednisolona y prednisona. Y de máximo poder está la triamcinolona, acetato de fluorometalona, rimexolona y dexametasona. Los excipientes pueden modificar la penetración del corticoide alterando su biodisponibilidad o mejorándola. Y por último, la frecuencia de instalación del colirio va a determinar su efecto antiinflamatorio. Y dentro de este cuadro están las indicaciones terapéuticas y efectos adversos de los corticoides. Y dentro de los efectos adversos va a haber catarata subcapsular posterior, hipertensión ocular o glaucoma, infecciones oculares secundarias víricas o micóticas, retrasos en la cicatrización corneal, adelgazamiento corneal o escleral, midriasis y ptosis.
Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar de los antitusígenos. La tos es un acto reflejo con función protectora que tiende a evitar un bloqueo mecánico de las vías respiratorias. El reflejo de la tos genera altos flujos respiratorios que facilita el aclaramiento de agentes patógenos inhalados. Generalmente estos pueden ser alérgenos, irritantes o partículas como el humo, el polvo, contaminantes atmosféricos, secreciones mucosas respiratorias o material aspirado de tipo de contenido gástrico, cuerpos extraños para de esta manera proteger así las vías respiratorias y evitar el daño a la mucosa. Bueno, la tos se va a clasificar de acuerdo al carácter secretor como tos productiva y tos no productiva. En la productiva va a haber secreción, mientras que en la no productiva, seca o irritativa, no hay expectoración. Y de acuerdo a la fotocromía se va a clasificar en tos aguda y tos crónica. La tos aguda es benigna y autolimitada y con frecuencia no va a precisar de atención médica. Generalmente esta va a estar provocada por infecciones víricas, especialmente el resfriado común y la sinusitis bacteriana, y también la tosferina, aunque en ocasiones puede deberse a procesos más graves como la neumonía, la embolia pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, mientras que la tos crónica esta va a durar más de 10 días, de 3 semanas o de 8 semanas según varios autores. Las tres causas más comunes de la tos crónica van a ser una patología asmática, la enfermedad obstructiva pulmonar, la enfermedad gastroesofágica en la que se incluye el reflujo y el síndrome de rinitis y goteo postnasal. Ya, ¿qué son los antitusígenos? Bueno, los antitusígenos son fármacos capaces de reducir la frecuencia y la intensidad de la tos. Estos se van a clasificar en dos tipos, unos de acción central y unos de acción periférica. Los de acción central deprimen el centro respiratorio de la tos, mientras que los de acción periférica actúan fuera del sistema nervioso central. Y además de esto, tienen una actividad anestésica local y también tienen un componente central en su mecanismo de acción antitusígeno. Ya, el mecanismo de acción de los antitusígenos no se conoce con exactitud hasta la actualidad, aunque existen varios estudios. En el caso de la codeína, se cree que esta se debe a la participación de receptores opioides y en este caso la naloxona bloquea la actividad antitusígena de los mismos. Y en el caso del dextrometorfano, van a existir sitios de alta afinidad en varias regiones del cerebro que no se bloquean con la naloxona. Existen otros antitusígenos como el carbamazepino y el caramifeno que se unen también a estos sitios, mientras que la codeína y otros opioides antitusígenos como el levoproposifeno no se fijan a este sitio de unión. Y en el caso de la noscapina, esta parece disponer de sitios de fijación distintos. Ya vamos a tener antitusígenos topiáceos. La mayoría de estos tienen una actividad antitusígena alta, pero los riesgos de adicción son elevados, por lo que se limita su uso. Ya entre estos fármacos tenemos la codeína. La codeína o metilmorfina es el fármaco antitusígeno más utilizado. Es uno de los alcaloides que se derivan del opio. Su estructura original, la metilmorfina, es poco activa, pero se metaboliza principalmente convirtiéndose en morfina. Sus efectos farmacológicos son especialmente la sedación, trastornos gastrointestinales como náuseas y estreñimiento, y en dosis altas puede causar una depresión respiratoria.
Ya este debe usarse con precaución en los ancianos debido a que estos tienen mayor sensibilidad al efecto depresor respiratorio y a la retención urinaria, en los asmáticos, en el EPOC, en las insuficiencias cardíacas, renal, respiratoria y hepática, en el hipotiroidismo, en la esclerosis múltiple, en la colitis ulcerosa crónica y en la colicistopatías. La codeína pertenece a la categoría C dentro de la FDA para el uso en el embarazo, ya que esta atraviesa la barrera placentaria y puede producir síndrome de abstinencia neonatal. Su uso en dosis elevada puede prolongar el parto y además provocar una depresión respiratoria neonatal. En dosis terapéuticas sí se puede dar en la lactancia materna, pero el consumo en alta dosis puede dar lugar a la presencia de cantidades significativas de la codeína en la leche. Los efectos adversos de la misma pueden aumentar con el consumo de alcohol y otros depresores centrales, así como el estreñimiento, retención urinaria y por la interacción con anticolinérgicos. En el caso de la dosis, el efecto antitusígeno se va a alcanzar con dosis subanalgésicas, o es decir, en dosis menores a las usadas como analgésico. En los adultos esto es de 10 miligramos cada 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día, y 50 miligramos cada 12 horas para el preparado de acción retardada. En los niños de 6 a 12 años se usa la mitad de la dosis de los adultos, y en los niños de 2 a 6 años son 0,25 miligramos por cada kilogramo cada 6 horas. No se recomienda el uso en los recién nacidos y menores de 2 años, y en geriatría se recomienda dosis menores que en el adulto o un mayor intervalo de dosificación. Ya en el caso del metabolismo de este fármaco, este se va a metabolizar en el hígado por el sistema CYP2D6, del cual se van a conocer 80 variantes alélicas, entre las que vamos a tener el de 2 alelos funcionantes, que son los metabolizadores extensivos, el de 2 alelos funcionantes, que son metabolizadores pobres y presentan mayor riesgo de efectos adversos, y cuando los alelos se multiplican o se duplican vamos a tener metabolizadores ultra rápidos, y son los en los que más se debe tener cuidado, ya que los efectos adversos pueden causar la muerte. Ya otro fármaco que tenemos es el dextrometorfano. Este es el dextroisomerazo del metamorfano, un análogo de la codeína, del éter metilo del levorfanol. Este no deprime la actividad ciliar y carece de actividad analgésica y capacidad de producir depresión respiratoria. Entre los efectos adversos tenemos que puede producir la liberación de histamina, por lo que se tiene que tener cuidado en las atopías. Entre las contraindicaciones, no se puede administrar o se debe tener cuidado con el uso de antidepresivos, especialmente inhibidores de la aminooxidasa y serotoninérgicos y antirrítmicos como la amiodarona y la guanina. Esta se va a metabolizar en el hígado por el sistema CYP2D6, igual que la codeína, y se va a eliminar por la orina. Tiene una semivida de eliminación de 11 horas aproximadamente. Ya este puede administrarse en niños menores de 2 años, pero la dosis debe ser individualizada y bajo control médico. En los adultos la dosis es de 15 miligramos cada 4 a 6 horas o 30 miligramos cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos día. En los niños de 6 a 12 años son de 5 a 10 miligramos cada 4 horas o 15 miligramos cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos al día. Y en los niños de 2 a 6 años, la dosis es de 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas o 7,5 miligramos cada 6 a 8 horas,
con una dosis máxima de 30 miligramos día. Debe tenerse cuidado en la insuficiencia hepática. La dosis debe adecuarse al grado de insuficiencia. Como aproximación, nos decía el libro que la dosis debe reducirse a la mitad y no sobrepasar las 4 dosis diarias. Ya, otros fármacos antitusígenos, tenemos la hidrocodeína, que es un antitusígeno con escaso poder adictógeno. La dosis de este en adultos es de 10 miligramos cada 4 a 6 horas. En los niños de 4 a 12 meses es de 0,2 miligramos cada 4 a 6 horas. El dimemorfano, este tiene una estructura química muy próxima a la del dextrometamorfano y tiene propiedades similares a estas, aunque este tiene la capacidad de alterar la tolerancia a la glucosa, por lo que se debe tener cuidado con los pacientes diabéticos. La dosis de este es de 20 miligramos cada 6 a 8 horas. La dosis pediátrica es de 2 miligramos cada 6 horas en niños de 6 meses a 1 año, de 4 miligramos cada 6 horas en niños de 1 a 3 años, de 8 miligramos cada 6 horas en niños de 4 a 6 años y de 10 miligramos cada 6 horas en niños de 7 a 10 años. La folcodina, su utilización clínica es similar a la de la codeína, aunque este tiene una semivida más prolongada, por lo que permite incrementar el intervalo entre dosis. Ya, la dosis de los mismos en adultos por vía oral es de 20 miligramos cada 8 horas, mientras por vía rectal es de 15 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas, mientras que en los niños por vía oral o rectal es de 0,12 a 0,25 miligramos por kilogramo cada 8 horas. La noscapina o narcotina es un alcaloide benzilizoquinolónico derivado del opio que puede producir la liberación de histamina. La dosis del mismo en adultos es de 30 miligramos cada 5 a 6 horas por vía oral. En los lactantes hasta 8 meses es de 5 miligramos cada 12 horas por vía rectal. De 9 a 18 meses y de 5 miligramos cada 8 horas por vía rectal. De 2 a 6 años, 5 miligramos cada 5 a 6 horas por vía oral o 15 miligramos cada 8 a 12 horas por vía rectal. En los niños de 6 a 12 años es de 15 miligramos cada 5 a 6 horas por vía oral o rectal. Ya, en el caso de los antitusígenos no opiáceos, vamos a tener el clofeniadol. Este actúa a nivel central como depresor del centro de la tos y posee una discreta actividad anticolinérgica. La cloperastina tiene una acción central y también actúa como antihistamínico. El fominoveno también posee actividad como estimulante respiratorio. La levodropicina tiene una acción periférica, reduce la estimulación aferente vagal, también es antialérgico y espasmolítico. Además de esto, también funciona como anestésico local en animales y parece tener un componente central de acción antitusígena. Tenemos también otros antitusígenos que nos menciona el libro, como el benzonatato de carifeno, el carbetapentano, el clobutinol, el timetoxano y la oxalamina. El perfil farmacológico de los mismos es diverso y algunos tienen actividad anestésica local, lo que sugiere una localización periférica de acción. Además del hipotético sitio central, también funcionan como antihistamínicos, anticolinérgicos, entre otros. Ya otros fármacos antitusígenos tenemos la difenhidramida.
Este va a tener un efecto depresor central con una actividad antihistamínica H1 y también una actividad anticolinérgica. Hay que tomar en cuenta que este puede provocar sequedad de las mucosas y espesamiento del moco por su actividad anticolinérgica ya mencionada. También tenemos el bromuro de hipatropio, que es un broncodilatador. También parece tener una actividad antitusígena derivada de la inhibición de la broncoconstricción que dispara el arco reflejo de la tos. Ya el tratamiento farmacológico de la tos. Es importante recordar que no debe hacerse una supresión indiscriminada de la tos. La tos productiva debe respetarse y solo se trata la tos seca no productiva. En el caso de la tos crónica, esta siempre va a indicar un proceso patológico subyacente y no debe instaurarse un tratamiento antitusígeno por un tiempo indefinido. Es decir, el tratamiento farmacológico sintomático solo debe considerarse cuando la causa de la tos es desconocida o el tratamiento específico no es posible, cuando la tos no es funcionalmente útil o resulta incómoda o interfiere significativamente en la calidad de vida del paciente. Es preferible siempre el uso de la monoterapia con un antitusígeno de reconocida eficacia, como la codeína o el dextrometamorfano, ya que quizás la combinación sea innecesaria y el uso de un número elevado de principios activos puede considerarse un riesgo de interacciones farmacológicas y la aparición de reacciones adversas. Es importante recordar los efectos secundarios. Cabe recordar la adicción que pueden provocar los mismos, la depresión respiratoria, broncoconstricción, trastornos digestivos derivados del opio, la disminución de secreciones en las vías respiratorias provocadas especialmente en la codeína, los antihistamínicos y los anticolinérgicos y el sopor provocado por los opioides y los antihistamínicos. Por lo tanto, hay que tomar precaución el uso de estos medicamentos en ciertos pacientes, como en los pacientes con bronquitis crónica y asma bronquial, ya que estos causan la depresión del centro respiratorio, en la hipertrofia prostática y en el glaucoma por la acción anticolinérgica de algunos béquicos, en el estreñimiento en pacientes diabéticos por el alto contenido de azúcar de algunos jarabes de la tos, así como en niños y ancianos por la depresión central y el alto contenido alcohólico de algunos jarabes, y en personas que realicen trabajos peligrosos, incluidos la conducción de automóviles. Bien, en cuanto a los expectorantes y los mucolíticos, puedes pasarle por favor. Los expectorantes y mucolíticos. Bien, los expectorantes, estos deben estimular los mecanismos de expulsión del moco, incrementando el movimiento ciliar que traslada la secreción hacia la faringe, donde es eliminado por la expectoración o deglutido, bien aumentando el reflejo tusígeno. O también los expectorantes pueden provocar un aumento de la secreción, sobre todo de su volumen hídrico, lo que favorece su expulsión, ya que el contenido de agua es un determinante de la bioelasticidad del moco.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, creo que hay un problema con la compañera, ¿no? Porque no escucho nada, no sé si soy el único. Yo tampoco le escucho. Ya, bueno, tal vez tiene problemas con internet, ojalá se pueda reconectar. Mientras ella se reconecta, conversamos un poco con el tema de los medicamentos que hemos visto hasta acá, que son los broncodilatadores y los agentes muscarínicos, ¿no? Entonces, el nombre de los broncodilatadores, pues el nombre prácticamente está definiendo el tipo de fármaco, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es justamente provocar la dilatación de los bronquios. Enfermedades en las cuales puede ser útil la utilización de estos broncodilatadores, pues son enfermedades en las cuales se produce la broncoconstricción. A la cabeza tenemos el asma, ¿no? El asma y el EPOC, que es una enfermedad, la enfermedad pulmonar crónica, sus siglas, que también producen una broncoconstricción. Al producir broncoconstricción, prácticamente no va a haber la misma capacidad de entrada de aire. El flujo de aire se va a ver obstruido por resistencias que van a estar dadas debido a esta broncoconstricción. Eso se va a ver reflejado en un examen físico en la presencia de sibilancias, principalmente, y muchas de las veces, bueno, pueden haber otras situaciones sobreañadidas, ¿no? Como infecciones del parénquima pulmonar. Pero precisamente esas sibilancias se deben a eso, se produce una constricción del árbol bronquial y esto va a verse reflejado en una resistencia que se va a producir e impide el flujo de aire normal hacia los alveolos, y esto se ve reflejado en las sibilancias. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué utilizamos en este caso? Utilizamos los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores nosotros tenemos algunas familias de fármacos. Dentro de esos tenemos los antagonistas beta-2 adrenérgicos, tenemos los antagonistas muscarínicos y tenemos las metilsantinas dentro de este gran grupo denominados broncodilatadores, que van a cumplir esta función de dilatar el árbol bronquial. ¿Que unos son mejores que otros? Sí, sí lo son. Entonces, cada uno tiene sus características, cada uno va a tener sus indicaciones y dentro de esto es lo que vamos a revisar rápidamente. Entonces, tenemos los receptores beta-2 adrenérgicos. En primera instancia, estos agonistas beta-2 adrenérgicos necesitan un receptor para poder ejercer su acción, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, este receptor justamente es el beta-2 adrenoreceptor, beta-2 adrenérgico, como quieran denominarlo, que es una proteína integral de membrana que va a captar este medicamento y de esta manera lo que va a tratar de hacer es que va a actuar a nivel del músculo liso, principalmente a nivel de lo que es las vías respiratorias, y va a producir su dilatación. Pero tal como ustedes ven en la gráfica que colocaron ahorita los chicos, también existen estos receptores beta en el corazón. Entonces, muchos de estos medicamentos no solo van a producir vasodilatación del árbol bronquial, sino que también pueden producir vasodilatación, en este caso, del lecho vascular, ¿no? Pero prácticamente estamos encasillándonos a los fármacos beta-2 adrenérgicos que hacen referencia al músculo liso del árbol bronquial y de esta manera van a ejercer su acción, ¿no? Entonces, para esto, estos medicamentos, los agonistas beta-2 adrenérgicos, son los medicamentos de primera línea para combatir el tema del asma, ¿sí? De primera línea. Estos se van a clasificar en dos tipos: agonistas beta adrenérgicos según su acción, ¿no? De acción corta y de acción prolongada. Dentro de los de acción corta tenemos el salbutamol y el fenoterol, y dentro de los fármacos de acción prolongada tenemos el tema del salmeterol y el formoterol, perdón. De los de corta duración, salbutamol, y en este caso el fenoterol, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar? Si yo digo que son medicamentos de acción corta, ¿en qué circunstancias podría yo utilizar estos medicamentos? Y si yo digo que son medicamentos de acción prolongada, ¿en qué circunstancias podría utilizar estos fármacos? ¿Qué opinas al respecto en este caso, Joana Cristina?
cuándo utilizo los beta-adrenérgicos de acción corta y cuándo utilizo los beta-adrenérgicos de acción prolongada. Joana Cristina. Hola. Ya dos personas no servía mi micrófono. Ya, ¿no sería los beta-adrenérgicos de acción corta cuando es una, no sé, como en una crisis asmática rápida, como el salbutamol? Y los de acción larga cuando ya las crisis son más repetitivas. Ya, cuando aumenta. Muy bien. Correcto. Entonces, utilizamos nosotros, gracias, Toco una consulta. Dime. ¿No se sería también, digamos, los de larga duración en procesos crónicos, digamos, como en el EPOC? Sí, correcto. Ya, tienes toda la razón, Diana. Listo, eso iba. Los medicamentos de acción corta, pues obviamente por su acción que es de manera inmediata, los vamos a utilizar en crisis asmáticas y en exacerbaciones del EPOC. Podríamos utilizar estos de acá, ¿no? Y los de acción prolongada y los de acción ultra prolongada, como lo ven en la gráfica, se pueden utilizar cuando existe de manera recurrente o aumenta en frecuencia los síntomas, el tema en cuanto a la patología del asma. Y también se lo van a utilizar en enfermedades crónicas, como lo manifestó Diana, especialmente con el tema del EPOC. ¿Sí? Entonces, tenemos estos fármacos que dependiendo de las características en este aspecto, la acción de duración, van a ser útiles en una y otra enfermedad, como lo acabamos de manifestar. Por lo general, cuando utilizamos un medicamento de acción corta, su acción se extiende hasta 4 a 6 horas, mientras que cuando utilizamos un medicamento de larga duración, como en este caso es el salmeterol, el formoterol, que lo tenemos ahí, vamos a tener un periodo de acción de hasta 12 horas. Es por esa razón que cuando nosotros utilizamos estos medicamentos en enfermedades crónicas se recomienda realizar estos PUF cada 12 horas debido al tema de su vida media. ¿Qué es lo que tenemos acá en nuestro país? Tenemos el salbutamol, que es el medicamento que más lo utilizamos en nuestro medio, sí, es muy frecuente utilizarlo. También tenemos el salmeterol, el formoterol, dentro de estos medicamentos de larga duración. Ahí tenemos los de ultra larga duración, que los colocaron ahí los compañeros, que en realidad yo, al menos de la experiencia que he tenido, no he podido ver ninguno de estos acá. Sí tenemos los de corta duración y los de larga duración. Ya, entonces, nuevamente, el tema del tratamiento del asma, el fármaco principal son estos, los beta-2 adrenérgicos, ¿no? Dependiendo si tiene una exacerbación o si ya es algo crónico, bueno, vamos a utilizar lo que habíamos conversado previamente, ¿no? Ahora, el asma también tiene sus clasificaciones en relación al tema de la frecuencia de su presentación y el empeoramiento, se podría decir, de sus síntomas, ¿no? Entonces tenemos asma leve, asma moderado, asma grave, asma casi fatal, que es, como decir, la complicación más grave en este caso del asma, que son pacientes que no responden ni a estos medicamentos que son los beta-adrenérgicos, a los muscarínicos, a las metilsantinas, o sea, prácticamente no responden absolutamente a nada y siguen totalmente cerrados su árbol bronquial. En ese tipo de circunstancias, pues, para evitar que suceda una fatalidad, se recomienda la utilización de la ventilación mecánica como tal. Aparte de estos medicamentos, existen otros medicamentos que se encuentran en estudio, como la ketamina, que se ha asociado a una mayor vasodilatación del árbol bronquial. Pero bueno, son medicamentos que se encuentran aún en estudio. Entonces, dependiendo de esto de acá, igual vamos a nosotros a utilizar las diferentes estrategias. Entonces, les conversaba a los chicos de práctica que hay una guía también que se denomina las guías GINA, que son las guías del manejo del asma, ¿no?
Entonces, muchas de estas guías recomiendan, pues, principalmente cuando tienes un asma moderado o severo, la utilización de la combinación de un beta-2 adrenérgico de acción corta sumado a un beta-2 adrenérgico de acción prolongada. Es decir, que vamos a utilizar estos dos broncodilatadores, y si es que asma es mucho más frecuente o no responde a estas circunstancias, se recomienda la utilización de corticoides. Los corticoides, como saben, van a disminuir el proceso inflamatorio que también se produce o se desencadena en el asma, y también existen corticoides inhalados. Entonces, se podría utilizar la combinación de todos estos. De ahí también tenemos como opción el tema de los medicamentos inhibidores de los leucotrienos, ¿sí? Que a la cabeza tenemos el Montelukast. A lo mejor en algún momento escucharon sobre este medicamento, pero diferentes estudios han verificado que no son mejores que los beta-2 adrenérgicos, sino que se los utiliza como fármacos en donde ya los beta-2 adrenérgicos no realizan su función deseada, ¿no? O el paciente tiene un asma muy severo, entonces en este tipo de circunstancias se utilizan estos. Las reacciones adversas que pueden provocar estos beta-2 adrenérgicos por lo general se debe a su acción adrenérgica. Entonces, si yo digo que tienen este efecto adrenérgico, pues bueno, van a tener situaciones como palpitaciones, taquicardia, temblor fino, puede haber una especie de ansiedad, nerviosismo en nuestro paciente. También al tener receptores cardíacos puede haber alteraciones en cuanto al tema de arritmias cardíacas, pero no son muy frecuentes, ¿sí? Pero de todas maneras, siempre tengan presentes, a veces es muy frecuente que puede que llegue mi paciente, ¿no? Puede que no llegue taquicárdico, pero está con su crisis de asma, aunque muchas de las veces, debido a la ansiedad que se produce, la falta de ahogo, la falta de aire, va a producir taquicardia, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos estos medicamentos, salbutamol o cualquier otro beta-2 agonista beta-adrenérgico, beta-2 adrenérgico, esa taquicardia se va a disparar. Es decir, que esa taquicardia, no se asusten, es producto del medicamento. Entonces, yo ya sé lo que voy a esperar cuando aplico estos medicamentos. Y esta taquicardia es muy frecuente cuando se utilizan estos medicamentos, ¿sí? Eso en cuanto a un breve resumen con el tema de los beta-2 adrenérgicos. También te producen alteraciones metabólicas. Estos medicamentos te van a producir hiperglicemias y también te van a producir hipocalemias, ¿sí? Por eso, no sé si en algún momento con ustedes fue que conversé, medidas anticalémicas, la utilización de este salbutamol, porque el salbutamol lo que te va a hacer es barrer el potasio que está dentro de la célula, y eso te va a producir una hipocalemia, ¿no? Entonces, por eso nosotros también en otras circunstancias, fuera del tema respiratorio, utilizamos el salbutamol como medidas anticalémicas, es decir, para disminuir ese potasio. ¿Debido a qué? Justamente a lo que estamos conversando, estos efectos adversos que producen el salbutamol, efectos metabólicos, hiperglicemias, hipocalemias, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los beta-2 adrenérgicos. Luego hablando sobre los agentes muscarínicos, que son los antagonistas muscarínicos. Principalmente estos van a bloquear un receptor especial o específico, que es el receptor acetilcolina muscarínico y nicotínico, ¿sí? Que prácticamente es el receptor M3, ¿sí? La producción excesiva de esta acetilcolina muscarínico y nicotínico va a producir produce esta broncoconstricción. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos antimuscarínicos? Bloquean justamente todos estos receptores, que son M1, M2, M3, M4 y M5, ¿sí? Pero principalmente, nuevamente hago énfasis en que el receptor M3 es el que te produce mayor broncoconstricción. Entonces, es aquí donde van a bloquear prácticamente estos antagonistas muscarínicos, ¿no? Dentro de estos tenemos el bromuro de ipatropio y tenemos el tiotropio, ¿sí? El bromuro de ipatropio, que es el más conocido, que lo
conocemos con el nombre comercial de Atroven. ¿Sí? Es muy frecuente, es muy común utilizarlo. Por lo general, este es un derivado cuaternario de la atropina. Bloquea de manera selectiva a todos los receptores, yendo desde el receptor M1 hasta el receptor M5. Tiene una concentración máxima al lapso de 12 horas, de 1 a 2 horas después de ser administrado, y tiene una duración máxima de 6 horas. Cabe recalcar que estos medicamentos antimuscarínicos no alteran o no cambian el tema del moco, ¿sí? Muchas de las veces muchos médicos o muchos colegas recetan estos medicamentos con la finalidad supuestamente de eliminar el tema del alivio de la tos con producción de moco y todo, pero nuevamente recalco, no modifica las secreciones, es decir, que no modifica, por eso hay medicamentos antimucolíticos que ya los vamos a ver más adelante. Y el tiotropio, que es igual un agente antimuscarínico, pero este no va a tener tanta afinidad como el bromuro de hipotropio, que tenía afinidad sobre los receptores que van del M1 al M5. Este, en cambio, solo va a tener mayor efectividad sobre los receptores M1 y M3, pero es mucho más efectivo que en este caso el bromuro de hipotropio, ¿no? De ahí conversaron un poco sobre las metilsantinas. Estos medicamentos son alcaloides, son medicamentos que están representados por la teofilina y en este caso por la aminofilina. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? También relajan el músculo liso que se encuentra a nivel del árbol bronquial, pero también relajan el músculo liso que se encuentra a nivel del lecho vascular. Estimula una actividad cardíaca, activa el sistema nervioso central y estimula cierto tipo de receptores respiratorios. Los puedes utilizar especialmente la aminofilina como medicamento endovenoso debido a su forma farmacéutica. Puedes echar mano de estos medicamentos, nuevamente recalco, en situaciones en donde el asma no cede, principalmente ante los beta-2 adrenérgicos. Puedes ir echando mano de lo que tienes, ¿no? Entonces, a la cabeza los beta-2 adrenérgicos, pero si a pesar de esto no revierte la broncoconstricción, puedes utilizar en este aspecto los antagonistas muscarínicos, o puedes utilizar en este tipo de circunstancias estas metilsantinas. Pero estos medicamentos vendrían a ser como de tercera línea para combatir el asma, es decir, cuando ya has colocado de todo y no reviertes el asma. Recién ahí tú te pones a pensar en estos probables medicamentos como la teofilina y la aminofilina, especialmente la aminofilina, que viene para administración endovenosa y podemos utilizar en situaciones graves. Pero nuevamente recalco, es como por decirlo, ya lo vamos a utilizar en último recurso, no de primera línea. ¿Ya? Eso en cuanto a estos medicamentos broncodilatadores. No sé si ya se conectaron. Sí, Doc, ya no regresó en internet, disculpe. Ya, sí, no se preocupen. Ok, sigamos entonces. Bueno, entonces decía que los expectorantes deben estimular los mecanismos de expulsión del moco, bien incrementando el movimiento ciliar que traslada la secreción hacia la faringe, donde va a ser eliminado por expectoración o deglutido, aumentando de esta forma el reflejo tusígeno. Pero también los expectorantes pueden provocar un aumento de la secreción, sobre todo de su volumen hídrico, lo que favorece su expulsión, ya que el contenido de agua es un determinante de la viscoelasticidad del moco. Y en cambio, los mucolíticos, estos van a estar afectando las características físico-químicas del moco, es decir, van a disminuir su viscosidad, de modo que de esta forma se va a facilitar la expectoración. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los expectorantes, estos pueden tener su mecanismo de acción por dos formas, tanto una acción directa sobre la mucosa bronquial o por el mecanismo reflejo resultante de la irritación de la mucosa gastroduodenal. Entre ellos, se puede atribuir una actividad expectorante a otros compuestos, como por ejemplo los aceites esenciales del grupo de los terpenos, por ejemplo el eucaliptol, el mentol, el hidrato de terpina.
también a los bálsamos, por ejemplo, el tolú, la ipecacuana, que esta no se debe utilizar por la fuerte acción hematógena que tiene, los compuestos de amonio, como el cloruro de amonio, el citrato de sodio o potasio, la guainafenecina y los yoduros, como el yoduro potásico. La siguiente, por favor. En cuanto al yoduro potásico, bueno, el yodo este se absorbe rápidamente, sobre todo al nivel del intestino delgado, y su eliminación en su mayoría es urinaria y en menor cantidad fecal. Este va a estar atravesando la barrera placentaria y también puede ser excretado en la leche materna. Este básicamente va a aumentar la secreción acuosa de las glándulas submucosas y va a producir una acción directa sobre la mucosa o un reflejo vagal gastropulmonar, y se va a eliminar en parte también por la mucosa respiratoria. Su dosificación es de 300 a 600 miligramos de 3 a 4 veces al día en adultos, y este puede causar molestias gastrointestinales, dialismo, rinorrea, iodismos y alteraciones tiroides. El siguiente, por favor. ¿El anterior? Ya. En cuanto a la guaifenesina, este es un derivado del éter glicérico del guayacol y se elimina por secreción bronquial, disminuye la viscosidad del esputo. Esta se puede vender o se puede ser adquirida sin una receta médica, y en los adultos de una dosificación de 200 a 400 miligramos cada 4 horas, con un máximo de dosis de 2.4 gramos al día. En niños de 6 a 11 años es la mitad de la dosis, en niños de 2 a 5 años la cuarta parte de la dosis, y en menores de 2 años debe ser una dosis individualizada y un control facultativo. Siguiente. En cuanto a los mucolíticos, bueno, estos vamos a tener primero los derivados tiolíticos, los derivados de la vacina y otros mucolíticos. Entre los derivados tiolíticos, bueno, su mecanismo de acción principalmente es que rompen los puentes de disulfuro de cistina en mucoproteínas y también en las inmunoglobulinas y en la ceroalbumina. Esto va a hacer que se reduzca la viscosidad del moco, y aquí tenemos la acetilcisteína y la carbocisteína. En cuanto a los derivados de la vacina, bueno, la vacina es un alcaloide de la nuez de Malabar que es utilizada como remedio antiasmático en la medicina popular hindú. Y de aquí tenemos los derivados, que es la bromexina, el ambroxol, la adamexina y la brovanexina. Y entre otros mucolíticos tenemos la sitiolona, la lestosteína, el sobrerol, el tiloxapol y la dornasa alfa. Bien, en cuanto a la acetilcisteína, este se lo usa principalmente como un alivio sintomático de algunas enfermedades que cursan una hipersecreción de moco, tanto en las vías respiratorias como por ejemplo la rinofaringitis, laringotraquitis, bronquitis agudas y crónicas, bronquitis asmática, bronquiectasias y también las complicaciones de los pulmones en la fibrosis quísticas, y también en otras como de localización, que vendría a ser la otitis y la sinusitis. En cuanto al mecanismo de acción de la acetilcisteína, esta a través de su grupo sulfibrilo reacciona completamente con los oxidantes como el peróxido de hidrógeno y también con otras especies que sean reactivas de oxígeno, y aquí las va a neutralizar. Entonces también se lo va a considerar por esto un precursor de la síntesis de glutatión cuando éste ha sufrido un descenso por su estrés oxidativo. Entonces, esto básicamente de aquí nace su uso en la intoxicación por paracetamol. Esta importancia del estrés oxidativo
lo hace poder usarlo en varias enfermedades, como sobre todo en la EPOC, y también el efecto antioxidante que este tiene puede ser importante en la actividad terapéutica porque aumenta las defensas antioxidantes del pulmón. Entonces, esto puede potenciar diferentes mecanismos inmunitarios, antibacterianos o antivíricos. Y también la acetilcisteína impide la activación de los factores de transcripción como el factor nuclear kappa B, que esto, bueno, va a estar actuando principalmente en los diversos genes inflamatorios, por lo que estaría este fármaco también estaría dotado de actividad antiinflamatoria. Bueno, esto se va a utilizar por vía oral en adultos y niños mayores de 7 años en una dosis de 200 miligramos cada 8 horas o 600 miligramos cada 24 horas. Y en la fibrosis quística hasta 400 miligramos cada 8 horas. En niños de 2 a 7 años se va a utilizar la mitad de la dosis de adulto y en niños menores de 2 años se va a utilizar la cuarta parte. Bueno, la acetilcisteína también puede administrarse en nebulización o por inserción intratraqueal en soluciones de 10 al 20%. Su efecto mucolítico va a ser mayor en el medio alcalino por las mucinas de mayor viscosidad, que son las sulfomucinas, y las cialfomucinas, que son de naturaleza ácida. Entonces, para nebulizar, esta debe prepararse en suero bicarbonatado y esta puede estar produciendo irritación local con broncoespasmo y también cuando se administra a pacientes sensibles con asma. Este efecto se puede evitar si se utiliza con un agente beta-adrenérgico y algo importante que hay que tomar en cuenta en las nebulizaciones es que la acetilcisteína puede reaccionar con algunos materiales de los aparatos de nebulización, sobre todo los que son de goma o metal, y aquí es preferible utilizar los aparatos de vidrio o plástico. Bueno, en cuanto a la carbocisteína, esta no va a poseer un grupo sulfidrilo como la acetilcisteína y esta no va a estar, por tanto, actuando como un precursor del glutatión. Esta eh, se administra por vía oral y en los adultos una dosis de 750 miligramos cada 8 horas y luego sí una dosis cada 12 horas como mantenimiento y puede causar molestias digestivas, cefalia y erupciones cutáneas. En cuanto a los derivados de la vacina, bueno, vamos a tener principalmente la bromexina y el ambroxol. Bueno, la bromexina es un derivado de la vacina y bueno, este va a ser el medicamento más conocido y utilizado de este grupo. Este se absorbe a través del tracto gastrointestinal y la concentración máxima en plasma se alcanza al cabo de una hora. Este va a experimentar una cinética de primer paso de 75 al 80% y la biodisponibilidad absoluta de las formas orales es de 20 a 25%. Su dosis es de 4 horas. En cuanto al ambroxol, este es en cambio un metabolito activo de la bromexina y este se dosifica 30 miligramos cada 8 horas. Estos pueden ser tanto vía inhalatoria o vía parenteral. Y otros mucolíticos, en cambio, tenemos la sitiolona, que se está indicada en las bronquitis, principalmente la bronquitis. Su dosis en adultos oral es de 400 miligramos cada 8 horas y puede tener reacciones alérgicas e hipoacusia. La letosteína, en cambio, es para las afecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas. La dosis en los adultos va a ser de 50 miligramos cada 8 horas y a 12 horas. Tenemos también el Sobrerol, que este puede ser tanto administrado por aerosol, vía oral y también por vía rectal. El Tilosacol, en cambio, es por vía inhalatoria. Este es un tensioactivo y lo que va a hacer principalmente es reducir la tensión superficial, la actividad mucolítica y expectorante.
Y en cuanto a la dornasa alfa, esta es una desoxirribonucleasa que se ha creado en ingeniería genética recombinante. Este va a reducir la viscosidad del moco al hidrolizar y romper las cadenas de ADN. Este se lo administra por vía inhalatoria y está principalmente indicado en la fibrosis quística. Bueno, continuando con los antihistamínicos, bueno, tenemos que saber que los antihistamínicos se trata de agonistas inversos del receptor de histamina. Y bueno, estos estabilizan el receptor en su estado inactivo. Ya, bueno, aquí tenemos los antihistamínicos H1, que bueno, estos son se subdividen en dos grandes grupos, que son los antihistamínicos de primera generación y los antihistamínicos de segunda generación. En el caso de los de primera generación, tenemos que saber que tienen una escasa selectividad de receptor y bueno, por lo general interaccionan con otros receptores de aminas biológicamente activas. Entonces aquí hay un efecto antimuscarínico, también un serotoninérgico, dopaminérgico y también lo que es derivado de lo que es el receptor alfa adrenérgico. Sin embargo, tienen un inconveniente que reside en la capacidad de atravesar a nivel central, transferir esta parte de su función. Y bueno, de aquí tiene también una estructura química que la diferencia. Entonces, ya, en la estructura química que la diferencia vamos a tener en varias subdivisiones, como es, según la estructura química, la etanolamina, vamos a tener a la difenhidramina, la dimenhidrinato, también la clemastina. En la estructura química de lo que es la etilendiamina, vamos a tener la mehiranina. En la estructura química de alquimaminas, vamos a tener lo que es la clorafeniramina y la doxilamina, la dexofluoroferiniramina y la dexbromfeniramina. En las piperacinas vamos a tener la hidroxicina, la meclocina y el oxatamina. En la fenotiazida vamos a tener lo que es dietilperacina, prometacina, alimemacina. En piperecina vamos a tener lo que es el ciproheptadina y en otras vamos a tener lo que es el ketotifeno. También en la siguiente. Ya. Bueno, aquí tenemos lo que nos decía en el libro, que es la posología de cada una de ellas, que por lo general no hay menos de 2 horas, menos de 4 horas, ¿no? Sino que se dan de 4 a 6 horas y el máximo que dura es cada 24 horas. Bueno, en el caso del dimenhidrato, vamos a tener lo que es una dosificación, en el caso de los adultos, de 50 miligramos a 100 miligramos bioral, lo que es cada 4 o 6 horas, pero no debe darse una dosis máxima al día de 400 miligramos. En el caso de choque anafiláctico, podemos usar lo que es la clorfeniramina de 0.36 miligramos y lo que es la difenhidramina en 1.25 miligramos por kilogramo. Estas son vía... Ya. Sobre la dihidramina vamos a tener lo que es en presentaciones de sólido oral, líquido oral y líquido parenteral. Tenemos unas reacciones alérgicas las podemos usar en una dosis de 25 a 50 miligramos.
En el caso de extrapiramidalismo, vamos a usar de 25 igual a 50 miligramos. En caso de insomnio, una dosis usual se usa de 50 miligramos vía oral y esto se toma 30 minutos antes de acostarse. Y en el caso de cinetosis, se administra 30 minutos antes de la actividad productora de esta y con una dosis igual de 25 miligramos a 50 miligramos. Ya, bueno, como mencioné anteriormente, estos antihistamínicos hay de primera y de segunda generación. Entonces, en los de segunda generación, aquí tenemos que destacar que estos muestran mayor selectividad sobre el receptor H1 y carecen de efectos anticolinérgicos. Estos, los principales antihistamínicos de la segunda generación, por lo general los que voy a mencionar más son comercializados en España. Por ejemplo, según estructura igual química, en las alquilaminas vamos a tener la clibastina, en las piperacinas vamos a tener la cetiricina y la levocetiricina, en las fenotiacinas vamos a tener la mequinitacina, en las piperidinas vamos a tener la azacitidina, la bilastina, loratadina, desloratadina, evastina, fexofenadina, misolastina, olopatadina y la terfanadina. Y en otras que vamos a tener como extra, tenemos la acelastina, levocaspastina y la rupatadina. Entonces aquí también vamos a tener se podría decir como que unos antihistamínicos de tercera generación, y estos vamos a tener en antiómeros como la levocetiricina y también como metabolitos activos como son la desloratadina y la fexofenadina. Estos se dice que son derivados de la segunda generación y que pueden presentar mayor eficacia con menores efectos adversos. Ya, bueno, aquí nos hace una tabla de lo que es la posología de cada uno de los fármacos que mencioné anteriormente. Y igualmente aquí hay una diferencia de que la mayoría es cada 24 horas, destacando lo que es la loratadina, que la encontramos como sólido oral o como líquido oral. Y bueno, la dosificación en base a lo que es la rinitis alérgica o en el caso de una urticaria idiopática crónica, tenemos una dosis de 10 miligramos. Ya, sobre los efectos farmacológicos de estos antihistamínicos, tenemos que ver que estos, pueden interaccionar con lo que son los receptores y tienen una baja selectividad, ya que pueden bloquear receptores colinérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos y los alfa-adrenérgicos. Entonces, estos en niños y raras veces lo que es en adultos, hay en dosis terapéutica ocasionalmente puede producir lo que es la excitación, y en dosis tóxicas, agitación, o también pueden provocar lo que son convulsiones que pueden proceder al coma. Entonces, estos pueden lo que es generar, como en caso de lo que son la primera generación, van a bloquear lo que son los receptores muscarínicos, entonces van a ser utilizados para combatir lo que es la cinetosis, ya que tiene por las propiedades antieméticas y antivertiginosas. Entonces, en el caso de lo que es los de la primera generación, van a causar lo que es somnolencia, sedación, sopor, fatiga, y bueno, aquí va a reducir lo que es levemente lo que es la concentración y la memoria, y también van a inhibir lo que es el incremento de la permeabilidad vascular, va a producir también prurito, broncoconstricción o contracción intestinal. Entonces estos antihistamínicos se los puede utilizar frente al prurito en caso de una urticaria aguda. Y bueno, también bloquean los receptores muscarínicos, por lo cual
el paciente puede tener lo que es sequedad de boca, mucosas, dificultad en la micción, también visión borrosa. Y también puede dar lo que es la hipotensión ortostática, en el caso de las prometacina. Y bueno, también está la loratadina, puede lo que es atenuar la quimiotaxis y la activación de eosinófilos. Ya. Sobre la farmacocinética de estos, en cambio, la mayoría de los de la primera generación va a presentar una buena absorción por vía oral y alcanzan lo que es concentraciones plasmáticas en las primeras 3 horas de lo que se administra. Entonces, el efecto de estos va a durar lo que es de 4 a 6 horas y se va a distribuir por el sistema nervioso central y por el organismo también. En la metabolización, en cuanto a la metabolización, va a ser hepática y se va a eliminar por las heces. En el caso de lo que es en los niños y en las personas que tienen hepatopatías graves, va a tener un efecto más rápido. Y bueno, también no cabe destacar que estos se pueden eliminar por vía renal. En el caso de los de segunda generación, tienen una buena absorción por vía oral y bueno, en la ingestión de alimentos puede aumentar la absorción de loratadina y bueno, también va a enlentecer lo que es la velocidad de absorción de la cetiricina y va a disminuir la fexofenadina. En el caso de lo que es la cetiricina y la levocetiricina, se van a eliminar inalteradas por la orina y algunos también van a sufrir lo que son efectos del primer paso, generando lo que son los metabolitos activos. Y bueno, también en cuanto a la acción, se produce en las primeras horas tras su administración y la duración del efecto es más prolongado hasta 24 horas y presenta una elevada unión en las proteínas plasmáticas y una escasa penetración en el sistema nervioso central. Ya, en cuanto a lo que es los efectos adversos, vamos a tener lo que es en la primera generación, va a presentar numerosos efectos adversos como por ejemplo lo que es la sedación, que por esta razón que no se los recomienda en los pacientes durante el día porque va a interferir en sus actividades. Entonces, también hay efecto antimuscarínico que puede producir lo que es midriasis, también la sequedad de boca, nariz, sequedad ocular, lo que es un estreñimiento, retención urinaria, disuria y polaquiura. En cuanto a los efectos antiserotoninérgicos, va a tener lo que es un aumento de apetito, va a ganar peso, y en cuanto a lo que son los efectos bloqueantes alfa-adrenérgicos, puede provocar la hipotensión ortostática y también lo que son mareos. En cuanto a lo que es, va a haber se podría decir un agonismo inverso en los receptores antihistamínicos en el sistema nervioso central y va a ocurrir lo que es una inhibición de los neurotransmisión histaminérgica. Esto va a conducir prácticamente a una disminución del estado de alerta, como lo mencioné anteriormente, y va a hacer de procesos cognitivos también, al aprendizaje, en la memoria, y también pueden lo que es producir un sopor, fatiga, somnolencia. También hasta puede llegar a producir unos efectos en cuanto a lo que es el sistema nervioso central, como cefalia, mareo, confusión, agitación. Puede provocar también cambios de comportamiento. Esto se da más en niños y bueno, entre los más comunes que podemos encontrar en este caso es como las distonías, las discinesias y las alucinaciones. Bueno, y también hay algo que tomar en cuenta aquí, que se puede desarrollar tolerancia a los efectos centrales por la administración de fármaco y esto va a durar de unos 4 a 5 días, pero que deben ser consecutivos.
También en pacientes vulnerables, como por ejemplo los que tenemos los que tienen insuficiencia renal o hepática, o también los pacientes de la tercera edad, pueden producir, se podría decir, una conducta delirante, y en los niños va a haber una estimulación paradójica del sistema nervioso central y puede conducir lo que es a insomnio, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones, y bueno, y puede también producir lo que es una somnolencia. En cuanto a lo que es la administración de los antihistamínicos de primera generación con alcohol, puede exacerbar lo que son estos efectos en el sistema nervioso central, en el caso de que se administren con alcohol. En cuanto a los de segunda generación, en cambio, van a causar prácticamente como sopor, somnolencia, y en el caso de las personas que están tratadas con la cetiricina, es mayor en los que se administra, bueno, este sopor y fatiga va a ser mayor, y también en caso de lo que es en la levocetricina, va a ser como que menos sedante a esto. Y bueno, en el caso de lo que es la segunda generación, en el caso de la terfenadina, va a prolongar lo que es el intervalo UT, y lo que es la hidroxicina prácticamente decía que va a paliar lo que es el prurito grave, y que esto va a estar cuando sea en caso de asociado a la urticaria o dermatitis atópica. Ya, en caso de los antihistamínicos, bueno, este decía que es un grupo de fármacos que se utiliza más para inhibir lo que es la secreción ácida gástrica en el estómago. Y bueno, íbamos a tener lo que es aquí la ranitidina, la famotidina y un tercer fármaco que se lo considera la simetrina. Entonces estos tienen una estructura química diferenciada, sin embargo tienen en común lo que es la capacidad de bloquear selectivamente el receptor antihistamínico 2 de la histamina localizado lo que es en la célula parietal del estómago. Entonces estos antagonistas antihistamínicos 2 han dejado de considerarse lo que es fármacos de elección en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido, debido a que tienen una mayor rapidez de acción. Ya, en cuanto a su mecanismo de acción de estos antihistamínicos, estos van a inhibir lo que es la secreción ácida gástrica por bloqueo competitivo, y bueno, van a impedir lo que es la secreción estimulada por orexina y acetilcolina, y en acciones farmacológicas estos van a inhibir de forma importante lo que es la secreción basal, y va a inhibir lo que es de forma parcial, en cambio, lo que es la secreción inducida por diversos estímulos, como por ejemplo la gastrina. En cuanto a la farmacocinética de estos, van a tener lo que es una absorción en el aparato digestivo, y va a atravesar lo que es la barrera hematocefálica, placentaria, y se va a excretar por la leche. Esto también va a tener una eliminación hepática, va a tener una metabolización hepática y una excreción renal por filtración glomerular y secreción tubular. Y el hígado prácticamente constituye lo que es una vía de eliminación cuando se administra por vía oral. Sin embargo, cuando hay una administración sistémica, el hígado va a solo metabolizar lo que es el 25 al 40%. Y también lo que resta de esto lo va a eliminar lo que es el riñón. Entonces va a tener también en el caso de los pacientes con insuficiencia renal y moderada o grave, también personas de la tercera edad o pacientes con quemaduras, va a tener la semivida de eliminación de estos fármacos se incrementa. Y bueno,
Ya, en el caso de la ranitidina, en este fármaco, vamos a tener que se lo puede encontrar al menos aquí en Ecuador como un sólido oral y en caso de vía oral se lo puede en pacientes adultos en 150 miligramos por vía parenteral también se lo puede administrar y es 50 miligramos nomás. Y en caso de una profilaxis de úlcera, bueno, va a ser por vía oral. Y en caso de una insuficiencia renal, se debe tomar en cuenta lo que es la tasa de filtración. Ya, en las interacciones farmacológicas, en cambio, va a tener a mayor pH intraluminar, va a reducir la absorción de los fármacos, como por ejemplo el ketoconazol. Lo que es aquí también va a disminuir lo que es la biodisponibilidad por el uso de antiácidos. En el caso de en un caso de un intervalo de dosificación de al menos 2 horas, en el caso de que se administre de forma conjunta. Y también va a haber los antagonistas de antihistamínicos 2 va a competir como en el sistema de secreción tubular renal, ya que va a reducir el aclaramiento de creatinina y va a aumentar los niveles plasmáticos. Ya, en cuanto a los efectos adversos de estos, va a producir lo que es diarrea, fatiga, estreñimiento, cefalia, dolor muscular y también lo que es alteración hormonal. En los recién nacidos y ancianos hay que disminuir aquí la dosis debido a que presenta un aclaramiento renal reducido. Y bueno, en el caso de los jóvenes hay que aumentar la dosis aquí debido a que el aclaramiento renal está aumentado. Y también aquí había algo que destacaba como relevancia clínicamente por la hipersecreción ácida de rebote tras la interrupción brusca del tratamiento con ese tipo de antagonistas. Ya, en el caso de los antihistamínicos, en cuanto a los 3 y 4, decía que estos se daban en el tratamiento, en el caso del 3, en tratamiento de trastornos cognitivos y en el caso de la enfermedad de Alzheimer y el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Y en el caso de los antihistamínicos 4, se da en cuanto al asma, la rinitis alérgica, en cuanto a la dermatitis atópica. También se lo utiliza para el control de dolor inflamatorio, pero estos no afectan el sistema nervioso central. Y bueno, en cuanto a la 3, esta tenía como la tioperamida y la clovenpropid y lo que es la ciproxifam. Ya, bueno, en cuanto a lo que son los antileucotrienos, hay que tomar en cuenta que estos son los mediadores inflamatorios en el asma. Decía en una parte que sobre los anteriores que mencioné, que no se los utilizaba en cuanto al asma. Bueno, continuando con los antileucotrienos, es importante porque estos se los utiliza como mediadores inflamatorios en el asma y también en algunas enfermedades respiratorias. Ya, esta prácticamente en lo que se usa es como una sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Y esto es, ya que hay aquí los leucotrienos E4, D4, E4, y estos leucotrienos van a ejercer acción broncoconstrictora, proinflamatoria, es decir, que va a incrementar la permeabilidad microvascular y la infiltración de células inflamatorias. Y bueno, aquí también decía que había un descubrimiento sobre unos antagonistas selectivos y potentes, que bueno, estos han permitido incorporar a la clínica en el tratamiento del asma a estos fármacos. Y bueno, en nuestro medio,
en nuestro medio vamos a encontrar lo que mencionaba el doctor como es el Montelukast y la Saphir-Lukast. Entonces, también lo mencionaba uno que decía sobre el plan Lucas, pero más a estos anteriores mencionados. Bueno, estos, en cuanto a lo que es, decía que estos tienen una actividad broncodilatadora, ya que estos se utilizan en el tratamiento de lo que es el broncoespasmo agudo, pero sobre todo tienen una actividad antiinflamatoria. Entonces, estos, por ejemplo, lo que es el Montelukast y el Saphir-Lukast, van a exhibir lo que es una rápida absorción oral, ya que tiene una biodisponibilidad elevada a unión a las proteínas plasmáticas con un 99%, y tienen una metabolización hepática debido a que tienen por la isoenzima del citocromo P450. En cuanto a la semivida de la Saphir-Lukast es de 10 horas, en cambio la de Montelukast es de 3 a 6 horas. Aquí vamos a tener que hay unos efectos simpaticomiméticos beta 2, y estos se pueden combinar con otros fármacos antiasmáticos. Estos fármacos cabe recalcar que son efectivos para en el asma alérgica, en el asma por aspirina y en el asma inducida por ejercicio. Entonces, estos son administrados por vía oral cada 12 horas en cuanto al Saphir-Lukast, o cada 24 horas en el caso del Montelukast. Entonces, estos fármacos, como lo mencioné, son para el asma, por lo cual se consideran como antiasmáticos. Y bueno, también que esos tienen una posible implicación en lo que son las enfermedades respiratorias de base inflamatoria. Y bueno, que estos son los que más se utilizan en cuanto al asma, y que ya que tienen prácticamente como que nos da seguridad. Ya, bien chicos, les felicito por el tema de tratar de resumir en lo posible esto de acá, que es bastante amplio. Bueno, hablamos al inicio de los beta-2 adrenérgicos, también hablaron sobre los antitusígenos, también conversamos sobre los antihistamínicos, ¿no? Principalmente los antihistamínicos son unos fármacos que los utilizamos con bastante frecuencia. Previo a esto, bueno, también conversamos sobre los mucolíticos. Dentro de los mucolíticos, por lo general, como sabemos, estos medicamentos lo que van a hacer es modificar la naturaleza, las propiedades del moco, la secreción del moco. Entonces, en este tipo de circunstancias va enfocado en eso el tratamiento, ¿no? Existe dentro de lo que hace referencia al moco en las vías respiratorias, dos capas, una que va a ser superficial y otra que va a estar cubriendo netamente los cilios. Entonces hay que ver que la presencia de moco es natural o es fisiológica, ¿no? Que incluso cumple funciones de defensa, ya que a través del moco dificulta la progresión de los diferentes patógenos que vayan que tengan la finalidad de producir infecciones, ¿no? Ese es uno. Y otro es que también sirve como fluidificante de las vías respiratorias, ¿no? Ahora, en condiciones normales, la producción de moco va a ser de 5 ml, de 15 ml al día. Existen enfermedades en donde hay una sobreproducción de este moco. ¿Cuáles son? El EPOC. En el EPOC hay 3 veces más la sobreproducción del moco, y otra enfermedad que es muy grave y es muy penosa, más que todo por la sintomatología que esos pacientes presentan, es la fibrosis quística, en donde el moco prácticamente se produce 10 veces más de lo normal. Entonces esas vías respiratorias siempre pasan tapadas, por así decirlo, debido a la presencia de moco. Es aquí en donde se utilizan estos mucolíticos, que se los puede utilizar en estas dos patologías principalmente, ¿no? Ahora,
¿qué les iba a manifestar en cuanto al tema de los antitusígenos? Bueno, hay que en primera instancia ver el origen de la tos, ¿no? Existen antitusígenos de origen opioide y otros no opioides, pero de todas maneras el tema de la tos hay que nosotros verificarlos, ya que puede ser un proceso alérgico, puede ser un proceso mecánico, inflamatorio, infeccioso, bueno, también puede ser un proceso crónico, ¿no? Debido a enfermedades crónicas como el mismo EPOC, como tuberculosis, bueno, un sinnúmero de estas circunstancias. Es aquí donde nosotros recién vamos a poder establecer la necesidad de si le vamos a administrar a mi paciente un antitusígeno. Obviamente todos estos medicamentos antitusígenos opioides, dentro de estos la codeína, que es el que más frecuentemente se utiliza, tiene efectos adversos como tal. Lo mencionan ahí justamente en la gráfica, el que más frecuentemente se produce es el efecto sedante, es decir, que estos pacientes van a pasar somnolientos. Entonces, muchas de las veces no se recomienda utilizarlos por estas circunstancias, ¿no? Entonces, hay que valorar siempre esta situación. Dentro de todo esto, ¿cuándo decimos que se trata de una tos crónica y cuándo decimos que se trata de una tos aguda? Nicolás, Javier, ¿cuál sería el concepto en este sentido? Tos crónica versus tos aguda. Sí, Doc nos mencionaba que en el caso de la tos crónica, o sea, es también por el tiempo, esa puede durar incluso hasta semana. Ya. Dura algunas semanas, puede ser de 4 a 8 semanas. Ya. Según el libro manifiesta que el límite de tiempo para discernir entre tos aguda y tos crónica son los días. Con presencia de una tos más de 10 días estamos hablando de una tos crónica. Menos de este tiempo, tos aguda. ¿Ya? Bueno, eso en realidad en cuanto a los antitusígenos que les digo, habrían que evaluar bien cuando ustedes ya vayan al tema de ejercer la medicina, evaluar bien la situación en cuanto a si necesita o no necesita un antitusígeno, ¿no? Pero de mano siempre está la codeína y el dextrometorfano, que son medicamentos que comúnmente los utilizamos y como ustedes pueden observar, pues son medicamentos que tienen varios nombres comerciales y que es pan de cada día la venta de estos medicamentos. Pero hay que saber cuándo utilizarlos. Muy bien. Luego, finalmente, estaban conversando ustedes sobre los antihistamínicos, ¿no? ¿Qué son antihistamínicos? ¿Qué se te viene a la mente en este caso? Jordi Jean-Pierre, ¿qué se te viene a la mente cuando tú escuchas antihistamínicos? ¿Qué tipo de fármacos son? ¿Para qué sirven? Ya, Doc, pues que se oponen, o sea, son agonistas inversos de lo que es el receptor de la histamina. Entonces van a ser completamente lo opuesto a lo que es la histamina. Ya, pero ¿qué hace entonces la histamina? Entonces estos medicamentos van a tener como efectos sirven para reacciones alérgicas, para reducir o eliminar estos efectos de la alergia. Bloquean los receptores de histamina. Ya. ¿Alguien que quiera opinar sobre este tema? Yoli estaba hablando. Doctor. Ya, Daniela. Bueno, los antihistamínicos en general van a actuar sobre los receptores de la antihistamina y tenemos 4 tipos de receptores de la antihistamina. Entonces, la antihistamina, los receptores 1 son los relacionados con la rinitis y con la dermatitis alérgica. Los de la antihistamina 2, en cambio, sobre la secreción gástrica. Entonces, dependiendo de dónde van a actuar estos, vamos a tener la reacción antagonista.
Bueno, tenemos que la histamina es una sustancia química que se libera en el cuerpo durante las reacciones alérgicas y por tanto, cuando hablamos de antihistamínicos, hablamos de bloquear esta respuesta de la reacción alérgica frente a las manifestaciones. Ya, muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ese es en esencia eso es la histamina y en esencia eso es lo que hace estos medicamentos, todo lo contrario, lo que manifestó Daniela, ¿ya? Existen antihistamínicos de primera y segunda generación, como ustedes los pueden observar en la gráfica. Dentro de los de primera generación tenemos la difenidramida, dentro de la segunda generación, si no me equivoco, está la cetericina. Pero bueno, existen antihistamínicos que son no sedantes, porque estos antihistamínicos también tienen la misma situación o son similares a los antitusígenos, tienen esta situación de efecto adverso sedante. Entonces, dentro de los antihistamínicos no sedantes está la levocetericina, la loratadina, la desloratadina, entre unos por enumerar, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tienen 4 receptores de histamina, que son H1, H2, H3 y H4, perdón. Los receptores H1 y H2 tienen algo fundamental o algo específico. Los antihistamínicos, o mejor dicho, los receptores H1 son medicamentos o van a producir, mejor dicho, broncoconstricción, a diferencia de los receptores H2 que van a producir lo contrario, broncodilatación, ¿sí? Más que todo para que tomen en consideración este tipo de circunstancias. Pero a pesar de tener este efecto broncodilatador, estos medicamentos H2 no se los indica en el caso de patologías como obstrucción de las vías respiratorias, como en el caso del asma que conversamos previamente, porque es un efecto mínimo o un efecto leve. Entonces, muchas de las veces también estos medicamentos, aunque no son fármacos de primera línea, están recomendados en el tema de la anafilaxia. Pero más que todo para disminuir el tema de la reacción alérgica. Pero si bien es cierto en cuanto a la anafilaxia y el choque anafiláctico, que es que se encuentra inmerso dentro de la gran familia del choque distributivo, cursa con situaciones como hipotensión y otro tipo de alteraciones, en donde el medicamento de primera línea es la efedrina. ¿Sí? Ese es el medicamento de primera línea para la anafilaxia y el choque anafiláctico. Se puede utilizar en este caso antihistamínicos, está descrito así por la literatura, pero como una última opción, o cuando no tienes, en este caso a lo mejor efedrina en el centro en el cual tú te estás desenvolviendo y tienes alguno de estos antihistamínicos, podrías utilizarlo, pero no va, por así decirlo, no le van a hacer ni cosquillas si tienen un choque anafiláctico, ¿no? En este caso, nuevamente recalco que el tratamiento de elección es la efedrina. Eso más o menos de manera resumida, los chicos lo han hecho bien, han resumido, han expuesto. Son muchos fármacos, como ustedes saben, e incluso mañana vamos a empezar a ver el tema de los fármacos del sistema endocrino, donde son muchos más complejos. Si bien es cierto, es mucha materia de fármaco, soy muy honesto, por eso incluso se ha hecho esta modificación. Ustedes son el último ciclo, el último año, en donde se ve de corrido tanta materia de fármaco para el próximo módulo, por el próximo ciclo. Los que vienen atrás de ustedes prácticamente van a ver lo que vimos en el primer bimestre, eso van a ver en todo el ciclo. Entonces, debido a que es mucha materia. Bueno, entonces nuevamente haciendo un pequeño resumen, cuando tengan una cuestión o una enfermedad como asma, broncodilatadores. En este caso, los beta-2 adrenérgicos, que son los de primera línea. Acción corta, acción prolongada, que ustedes ya los vimos y que ya sabemos. Si el asma es severo o es moderado, broncodilatadores más corticoides, ¿sí? Y si es que por último en los casos, estos medicamentos que nosotros utilizamos no dan ningún tipo de resultado, tienes otros como las santinas, tienes otros como los agentes inhibidores de leucotrienos, que ya lo mencionaron acá, el montelukast, la aminofilina, ya, entonces, pero son medicamentos que no son de primera línea, sino que ya los utilizas como medicamentos de rescate, por así decirlo, en donde los medicamentos de primera línea fallan.
En cuanto a la tos, tienes que evaluar el origen de la tos y según eso estaría dentro de tu criterio ver si es que necesita tu paciente un antitusígeno o no, tomando en consideración que los más frecuentes son los opioides, codeína, dextrometorfano, que son los que más se utilizan, pero teniendo siempre en consideración la cuestión del efecto adverso más común, que es el sedante. Medicamentos antimucolíticos, especialmente en las enfermedades en donde les acabo de manifestar que hay un mayor aumento de la producción de moco, que son el EPOC y la fibrosis quística en nuestros pacientes, indispensablemente manejar antimucolíticos. ¿Qué más vimos? Fármacos antimuscarínicos, ¿sí? Que nuevamente recalco, no te van a alterar el tema de las secreciones o la producción de moco en este caso, lo que sí te van a ayudar con una broncodilatación, pero no son más eficaces que los beta-2 adrenérgicos. En este caso tienes el bromuro de hipatropio y el tiotropio que los puedes utilizar, ¿sí? Y los antihistamínicos para reacciones alérgicas que ya lo enumeraron acá los compañeros, así que puedes echar mano de estos, obviamente, especialmente utilizar los antihistamínicos que no tienen el efecto sedante, ¿sí? En este caso la desloratadina, la misma loratadina, que tienen un mínimo casi nulo efecto sedante, que se los da en situaciones alérgicas. Muy bien, chicos, entonces eso más o menos de manera resumida todos estos medicamentos que los hemos visto el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No, doctor, todo está claro. Ya, muy bien, chicos, entonces no hay nada más por la clase de hoy día. Mañana iniciamos con los medicamentos del sistema endocrino. Lo que sí les iba a manifestar es que, bueno, vamos ya pensando para la próxima semana a dar la primera prueba hasta el tema de los medicamentos que quizás alcancemos a ver mañana porque son muy largos, muy extensos, o si no, como máximo veremos el próximo día miércoles terminar con estos medicamentos, y para la próxima semana, el fin de semana próximo, estaría el tema de la primera prueba de este segundo bimestre, así que vayan revisando, chicos, ¿ya? Eso, chicos, bueno, nos vemos mañana, cuídense y Hasta luego, doctor. Gracias.